Ok, muchachos, esta vez vamos a hablar un poco de manera un poco menos convencional porque vamos a tomar el siguiente ejercicio como un ejercicio que se va a realizar en varias partes. Es decir, esta semana en lugar de tener una tarea, la siguiente semana en lugar de tener otra, lo que vamos a hacer es tener un conjunto. Se va a avanzar esta semana para luego avanzar en la siguiente el mismo ejercicio. ¿Cuál es el objetivo? Realizar una fotomanipulación lo más compleja, pero estilizada y con armonía posible. En esta clase particularmente vamos a ver principalmente algunos conceptos. Vamos a abordar un poco sobre la creación de los bocetos, sobre el orden de las capas, el uso de la fotografía. Esto podría ser meramente explicarlo un poco para luego en la siguiente clase profundizar un poco en ello. Y podemos también en este segmento hablar un poco sobre la vectorización en Illustrator. Si bien en la clase se ha tratado principalmente de Photoshop, en el programa nos permiten hablar un poco sobre Illustrator o Illustrator, lo que nos va a dar una apertura a también saber cómo se fusionan los dos programas o cómo funcionan en correlación. Primero vamos a entrar en la parte de los bocetos. La parte me interesa principalmente porque requiere dibujo, pero no requiere que sean los mejores dibujantes del mundo, ¿verdad? Simplemente con tener ciertos conocimientos básicos y algunos conceptos en mente, podemos llegar a cierto ejercicio. Para la realización de los bocetos, ustedes pueden o bien trabajar el boceto en papel o bien pueden hacerlo directamente en la computadora. Pasa que si tienen una tableta digital o tienen acceso a alguna otra herramienta digital que les permita dibujar con mayor facilidad, va a ser más conveniente hacerlo directo en la computadora. Pero si solamente tienen un mouse, probablemente lo que pueden hacer es realizar su boceto a lápiz o a mano, tomar una fotografía o escanearlo si tienen escáner en casa y luego simplemente limpiarlo y partir de ello. Primero vamos a crear una serie de espacios con el término thumbnail o en inglés uña de dedo. Un thumbnail básicamente es un sketch pequeño o un boceto rápido de cómo quiere realizar su composición. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder de entrada tener una idea de qué es lo que queremos hacer, para tener una idea general de qué es lo que queremos hacer. Mientras más boceteamos, obviamente más vamos a soltar la mano y vamos a poder también ser capaces de obtener mayor cantidad de ideas para discriminar cuáles pueden ser útiles y cuáles no, y no quedarnos con la primera idea que tengamos. Este es un ejercicio que se utiliza tanto en dibujo como en composición en general, de ilustración, de manipulaciones. El sketch siempre un efecto o un elemento importante. Por lo pronto vamos a quedarnos con esto. Entonces básicamente, ¿qué voy a hacer acá? Voy a realizar un pequeño dibujo, una pequeña idea de composición donde yo pueda ver un poco sobre cuál podría ser el tipo de composición, ya que un fotomontaje, esta fotomanipulación se va a realizar en varias etapas. Una de ellas va a ser el proceso de boceto o la composición, otra de ellas va a ser la búsqueda y selección de fotografías, luego vamos a entrar a la etapa de recortar las imágenes o acoplar las imágenes en la composición y procedemos luego a integrar los colores con Match Color, a ir armando la composición, a limpiarla, a agregar detalles que sean necesarios y demás para que poco a poco vayamos creando una armonía. Suponiendo que yo quiero hacer una escena, por ejemplo, de selva, posiblemente podría partir con un par de árboles definir un poco sobre dónde está la línea de mi horizonte ubicar un par más de árboles y empezar a planear cuál es mi escena. Es decir, tengo que empezar a darle una historia o un trasfondo a lo que estoy creando. Quizás podría ser un grupo de una expedición militar que se encuentra, el dibujo no hace falta que sea muy bueno, recuerden que un boceto nada más. Podría ser una expedición militar que se encuentra en medio de la selva o que tuvieron algún accidente, donde podríamos, si fuese el caso, colocar partes de un avión deteriorado. Podríamos utilizar, ya que estamos planteando una selva, un par de lianas para generar
poco de ritmo en la composición. Obviamente esto lo estoy haciendo dibujado, pero al buscar los recursos fotográficos voy a tener una mayor cantidad de elementos que pueden modificar mi boceto original para llegar a una composición un poco distinta. ¿A qué quiero llegar con esto? No van a hacer un boceto y el boceto los va a amarrar, no es el objetivo. El objetivo es que el boceto les permita conducirse. El boceto es como trazar un camino, pero al final la realidad ustedes la van a ir definiendo con la fotografía y los recursos que tengan, así como con las decisiones que vayan tomando. Es decir, 20 diseñadores pueden tener acceso a las mismas 10 o 20 fotografías y cada uno de ellos va probablemente a pensar una composición distinta, o aunque piensen en una composición similar, cada uno de ellos va a interpretarla de manera diferente, sea bien por el nivel del manejo del programa, sea bien porque tienen una idea distinta, o sea por los recursos gráficos que tienen mentalmente. Si se supone que es una expedición, yo podría perfectamente acá colocar diferentes elementos, diferentes soldados, de manera que sea visible. Voy a quedarme con ella por acá. Para luego proseguir con la siguiente. Ahora bien, en la segunda podríamos retomar la misma idea del militar, pero podríamos empezar a contemplar algo un poco distinto. Quizá en esta composición cambiamos el horizonte y ya no estamos viendo a la altura más típica, sino que empezamos a ver quizás un militar subido en una rama, observando hacia abajo, buscando a los demás sobrevivientes. Dado que él está viendo hacia abajo, tendríamos que tener un poco ciertas nociones sobre los planos para más o menos saber cómo ubicarlo. Como les digo, al tener el uso de la fotografía, probablemente algunos recursos que podamos encontrar de manera gratuita en internet nos van a permitir o a reforzar un poco la idea original por encima de lo que estábamos haciendo en nuestro boceto. Si alguien quiere saltarse la etapa del boceto, bienvenido sea, no hay ningún problema. Yo prefiero que la hagan por lo menos con fotografía. No todos los diseñadores dibujamos, entonces a veces un boceto puede ser un sketch bastante sencillo, bastante simple y rápido, que no demande demasiado tiempo ni demasiada habilidad de dibujo a mano alzada. Inclusive acá abajo podríamos ubicar el avión en el que viajaban, se estrelló un poco, se deterioró y se destruyó. Podríamos colocar por acá quizá una de las alas y de pronto podríamos decir que él buscó ventaja aérea, primero para saber si no habían animales y segundo para, contando una historia, ¿verdad? Segundo para tener la noción de visualizar más fácilmente cuáles de sus compañeros podrían estar aún con vida, cuáles podrían ser colocados acá de pronto y agonizando. O quizás podríamos asumir que ya revisó que todos fallecieron, que el único que sobrevivió y que a lo mejor algunos cayeron por el resto de la selva. Entonces tal vez se está tratando de hacer contacto visual con ellos y nada mejor que buscar superioridad aérea. Voy a generar otro boceto, voy a tratar de continuar con esta línea del militar. Vamos a plantear una escena un poco distinta, vamos a cambiar un poco la dirección y vamos a cambiar un poco ese personaje protagonista del militar con armas y con la situación bajo control. Entonces vamos a plantearlo en un escenario un poco distinto donde se encuentra en una situación de peligro. Debemos representar una máscara de gases en el suelo. Y de nuevo, como se trata de contar una historia, bueno, al menos yo trato de hacer eso con algunas representaciones, sobre todo cuando tratamos el tema de la ilustración o cuando estamos haciendo algún dibujo, representación. Básicamente estoy tratando de construir un poco la idea del apocalipsis zombie. Y la intención es colocar a un sobreviviente o un ser humano que va a batallar, o bien que está pasando por una ciudad
que ya fue arrasada. Como les digo, esto se trata de un boceto nada más, no significa que mi composición final va a ser exactamente así o que va a ser necesariamente una de ellas. Probablemente el boceto va a ser para tener una idea de qué es lo que quiero hacer y luego empezar a ejecutarlo. Ahora también la composición final va a verse influenciada directamente por los recursos que yo logre encontrar o a los que llegue a acceder. Bueno, en este caso estoy haciendo ya un par de escenarios un poco más sci-fi, siendo uno principalmente fantasía a lo Star Wars, tecnología, viajes interestelares, cosas por el estilo. En cambio, en este otro caso, la idea es principalmente generar un ambiente más fantástico. Y nada dice más fantasía que la presencia de un dragón. Si se percatan, estoy utilizando herramientas para hacer mi boceto, en este caso, similares a las que he estado viniendo. Si se percatan, estoy utilizando básicamente herramientas para hacer mi boceto similares a las que hemos estado trabajando, como lo son una herramienta lazo. Esta clase de bocetos no hace falta que sea muy detallado. Yo siempre les estoy diciendo esto, ¿verdad? Del dibujo, de la tableta, y obviamente eso va a repercutir en el trabajo. Pero no es solo el hecho de usar o no una tableta, sino el hecho de tener un poco más de experiencia. El hecho de tener un poco más de experiencia, de manera que podemos, obviamente, generar un mejor resultado cuando llevamos un poco más de tiempo trabajando en ello. Básicamente me interesa que vean el proceso, en este caso, porque mi idea no es dejarle esta semana en particular una tarea, sino que prácticamente le sirva como material de estudio. Si alguien quiere trabajar en sus bocetos, bienvenido sea. Si no, también no hay problema y puede o bien terminar las tareas que sienta que tiene pendientes o practicar un poco. Mi intención con este curso en general es de que en este punto valoremos el tiempo que vamos a realizar, el tiempo que vamos a tener para realizar la ilustración final, o más bien el photobashing, y podamos medir nuestro flujo de trabajo, es decir, si podemos o no cumplir con ciertos tiempos. Básicamente el ejercicio va a hacerse durante varias semanas y semana a semana les voy a estar habilitando tutoriales o más bien clases sin demasiadas tareas para que ustedes puedan concentrarse en terminar un excelente fotomontaje. Y cuando terminemos la parte del fotomontaje vamos a ver un poco sobre photobashing, cuál es la diferencia entre un término y el otro. También vamos a ver un poco sobre las herramientas que se utilizan, el retoque de la fotografía, cómo armar una fotomanipulación y empezar a dar pasos para generar un contenido un poco más personal a partir de fotografía o de elementos que no los generamos desde cero necesariamente.
Y ahora me gustaría que veamos un poco ciertos principios básicos de la composición. Lo que la mayoría de personas maneja es la composición más básica, la ley de tercio. Estoy seguro que la han visto por lo menos en fotografía y usualmente se nos indica que los elementos no tienen que estar en el centro y que de preferencia tienen que ubicarse en uno de estos 4 puntos, o bien utilizar un par de ellos, no obstante no los 4. La composición realmente va más allá de eso. Hay diferentes herramientas y esta en particular se puede descomponer de formas más complejas para obtener resultados un poco más enriquecedores. Como pueden ver, existen diferentes tipos de composición. Nosotros podemos utilizar la composición triangular y central y podemos apreciar que existen diferentes variaciones para la misma. Podemos utilizarla para o bien generar una imagen predecible, transmitir poder, para acentuar lo épico o el drama, pero también puede convertirse en algo un poco predecible si no sabemos cómo manejarlo. Una de las figuras o de las composiciones, una de las composiciones más frecuentemente recomendadas, yo se las voy a explicar simplemente para que la conozcan, pero no estoy tan de acuerdo con su uso, al menos no con el uso convencional. Es la ley de tercio. Estoy seguro que la han visto cuando mínimo en fotografía, porque es la rejilla de la cámara fotográfica que aparece cuando van a producir, ¿verdad? ¿Qué pasa con ella? Usualmente se nos indica que deberíamos de utilizar únicamente los puntos internos para ubicar a nuestros personajes. Personalmente me parece lo más correcto explicarla a profundidad. Esta forma o esta regla de composición o esta rejilla se puede trabajar de diferentes vertientes, o más bien descomponer en diferentes variantes. Cada uno de estos segmentos se puede convertir en su propia ley de tercio. Entonces nuestros puntos focales pueden variar según la intención que tenemos para conducir el dinamismo en la imagen. Por ejemplo, si hacemos algo más o menos como esto, digamos que yo quiero realizar una composición, yo puedo seguir ya una lógica de composición un poco distinta. ¿Qué significa esto? ¿Que voy a dibujar un círculo? No. Significa básicamente que mi composición va a seguir ese estándar, que mis personajes, por ejemplo, principales van a estar ubicados por acá. Probablemente incluso vamos a seguir esa misma línea de gesto o de dirección, o sea, con las extremidades del personaje
sea, con los elementos dentro de la composición. Pero lo que quiero que entiendan es que estas líneas vuelven la composición algo intencional. Aún si no estamos haciendo un dibujo, si estamos haciendo un fotomontaje o una composición inclusive fotográfica, es necesario comprender esta clase de factores. ¿Por qué? Porque podemos colocar, por ejemplo, montañas u otros elementos acá que van a servir como un bloqueo. ¿Para qué? Para que precisamente la imagen haga este recorrido visual. Esa va a ser nuestra composición, porque las imágenes que tienden a ser demasiado abiertas, suponiendo que tuviésemos el personaje acá, si bien funcionan para ciertas cosas, no funcionan para todas. Esto no solo no tiene el mismo dinamismo que esto, sino que encima, al no haber elementos que bloquean nuestra composición, la atención de la vista llega al personaje y se sale por cualquier punto del cuadro. De lo que se encargan estos elementos es de evitar eso. Ese bloqueo evita que la vista pierda atención en cuanto a la composición en sí misma y se vaya. Sea porque la vista se satura, sea por la misma naturaleza visual. Ahora bien, este tipo de composición tiene una variante que me parece mucho más atractiva y más interesante. Y se llama simetría dinámica. Si bien se cumple de cierta manera el mismo tipo de composición, varía muchísimo. Para realizar líneas rectas con la herramienta pincel, lo que hacen es presionar Shift. Si mantienen Shift presionado, va a generar una línea recta, sea horizontal o vertical. Pero si dan clic, Shift, clic, va a generar esa clase de línea. En mi caso, como uso tableta, la línea es discontinua porque reconoce presión, pero si fuese un mouse, la línea sería una línea recta sin problema alguno. Puede parecer un poco complicado al inicio porque están viendo demasiadas líneas y pueden decir qué está ocurriendo ahí, porque está haciendo tantas rayas, pero en realidad tiene un propósito. Esta clase de composición se utilizaba a menudo por artistas como Michelangelo di Medici, mejor conocido como el Caravaggio, que fue un artista que revolucionó en su momento y es conocido como el padre del claroscuro, y también fue un hábil pintor del barroco. Ok, de esta misma clase de líneas lo puedo extender y continuar uniéndolas
con el objetivo de tener una rejilla completa y compleja. ¿Para qué me va a servir esta rejilla? Básicamente para colocar o como guía para mi elemento. Cuando me refiero a elementos me refiero a escenario, animales, personajes principales, armas, todo lo que vaya a ser representado. Nos puede servir para darnos una idea o bien para empezar a analizar. A veces nosotros no necesitamos utilizar las líneas compositivas tal cuales, porque nuestra vista sabe qué le agrada y sabe qué no le gusta. Estamos tan acostumbrados a ver y a considerarlo algo natural que omitimos todo el proceso complejo que observar. Y nosotros decimos, esto nos gusta, pero nos justificamos porque nos gusta. Y tiende a ser debido a criterios estéticos. Nosotros miramos desde que somos niños. Construimos una memoria visual. Vamos a dejarlo por acá. Ahora, ¿de qué me sirve esta rejilla, este montón de líneas? Simple. Como les decía, esto va a servir para colocar mi elemento. Si yo estuviese en una composición con varios personajes, esto empieza a hacerla un poco más interesante. Cada una de estas líneas va a venir a servir como guía e intersección. Si ustedes observan, hay líneas diagonales con inclinación derecha, líneas diagonales con inclinación izquierda, y esa composición nos va a permitir generar algo más dinámico. Muy a menudo se utilizaba por Caravaggio, por ejemplo, para escenas de santo o escenas católicas bastante complejas, bastante interesantes. Lo utiliza muchísimo en una de las representaciones de la crucifixión de Cristo, pero lo podemos ver en muchos otros artistas que estudiaron esta clase de composiciones luego. Si ustedes observan, yo lo que hago es alinear las extremidades como sugerencia. Esto es un boceto rápido, obviamente, pero como sugerencia con estas líneas guías que tracé antes. Entonces yo puedo generarme una idea compositiva o bien empezar a observar los elementos o los objetos o las pinturas, las ilustraciones, las composiciones en general, todo lo que es visual con estos parámetros, y voy a empezar a valorar otros elementos, cuestiones más rigurosas, por así decirlo. Obviamente no todo lo orgánico va a quedarse con esa clase de líneas compositivas. No obstante, va a continuar siguiendo ese patrón. Ahora bien, hay principios básicos del dibujo que me interesa que entiendan y que vayan asimilando porque son primordiales para las imágenes. Uno de ellos es el contraste. Si nosotros tenemos un elemento completamente negro y otro elemento completamente blanco, podemos emular la realidad con escalas de grises. ¿Qué significa eso? Número 1, en la realidad no existe el color blanco puro. Tampoco existe el color negro puro. Por ende, lo primero que voy a hacer es dar un tono gris a ese fondo. Y lo segundo es cerciorarme. Puedo venirme acá a la paleta de colores. Yo la tengo en RGB porque lo estaba utilizando de esa manera, pero puedo convertirla en una escala de grises o grayscale slider. Y aquí puedo darme cuenta con el cuentagotas sobre la escala de ese tono que estoy utilizando. Como pueden ver, ahí no tengo 100%,
tengo 0%, siendo 0% el extremo blanco y 100% el extremo negro. Entonces estos valores tonales nos van a permitir generar la idea, la noción o la ilusión de la profundidad. Existen dos elementos. Usualmente cuando miramos física en secundaria nos hablan muchísimo de cierto espejo, y la diferencia entre uno y otro es que uno es cóncavo y el otro es convexo, es decir, uno tiene una curvatura interna, y el otro tiene una curvatura externa. Entonces, según la curvatura, los impactos de luz van a reflejar o a modificar de manera o a incidir de manera distinta. Entonces, ahora, si nosotros colocamos un elemento más claro entre un tono claro y un tono oscuro, obviamente a la par del tono más claro, ese elemento va a hacer que luzca más oscuro, y a la par del tono más oscuro va a lucir más claro. Es decir, si yo agarro este mismo color o ese mismo valor, lo coloco acá, lo voy a duplicar y agarro ese mismo tono, voy a colocar por acá. Incluso si lo pongo por acá abajo, que tengo un tono todavía más claro, puedo notar la diferencia. Acá luce más oscuro y acá luce más claro. ¿Por qué? Por contraste simultáneo. Ahora bien, para generar la ilusión del volumen, yo tengo que estar claro de que los elementos que luzcan más claro en objetos, no en escenario, van a estar más cerca. Su volumen va a ser más aproximado, por así decirlo, a la cámara, y los que estén más oscuros se van a alejar de la cámara. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo puedo generar cualquier tipo de la representación de imagen. Si yo quiero que este objeto luzca un poco más distante, tengo que apagar ese valor tonal. Si quiero que ese objeto adquiera más volumen, tengo que aumentar ese valor de claro. Si yo quiero que ese objeto luzca más separado del fondo, tengo que aumentar el valor de el dibujo es una ilusión. Únicamente con valores o escalas de grises, lo que hacemos es emular la información de la realidad para confundir, mentir o engañar al cerebro, y que él mismo interprete la volumetría que está tan familiarizado o que está tan acostumbrado a ver, que llama realidad. Si nosotros hacemos este pequeño par de cambios, ya el cerebro empieza a ver un volumen acá, porque lo reconoce o lo identifica como algo conocido, como algo que ha visto antes y se parece a una esfera. Aun cuando la esfera no es perfecta, el cerebro ya empieza a asociarlo de esa manera. Y esto ocurre porque yo tengo cierta noción, ¿verdad?, de cómo se comporta un poco la luz. Si yo uso una referencia de una luz realista y empiezo a emular esa información, obviamente el cerebro va a llegar a un punto en el que no va a distinguir probablemente, o no a simple vista, entre la fotografía o el objeto real de la representación gráfica. Entonces ya saben, ¿verdad? Si quieren que un objeto se aleje, un valor oscuro; si quieren que un objeto resalte o se acerque, un valor más claro. Si los tonos medios van a servir como un puente entre esos dos elementos. Existe algo llamado borde. En inglés son los edge. Hay un edge duro o un hard edge y un soft edge. ¿Cuál es cuál? Como pueden ver acá, voy a sugerir un hard edge. Y lo que estaba hecho al inicio es un soft edge. ¿Qué significa esto? Yo me acerco acá a la recomposición, y entre ese tono oscuro y los otros tonos grises medios va a haber una transición suave. En cambio, entre este tono oscuro y este tono gris medio
hay una pronunciación, inclusive lo podría dejar más remarcado si fuese una forma. Podría quedar incluso así. Claro, esto es una exageración, ¿verdad? Para que entiendan la diferencia entre uno y otro. Y el uso conjunto de estas dos formas va a hacer que nuestras imágenes adquieran un carácter volumétrico más realista. Ahora bien, sobre las composiciones nuevamente, me interesa que ustedes dominen un concepto básico de perspectiva. La perspectiva es lo que ubica, o más bien la ciencia fue creada por un arquitecto, si no me equivoco, que le permitió establecer el comportamiento de los objetos y de la visión según un horizonte, puntos de fuga, y poder hacer a escala reproducciones de elementos reales. Significa esto que nosotros, el horizonte, ¿verdad? Que el horizonte significa la altura de nuestro ojo. Es decir, una persona que mide 1,90 y que está de pie va a tener un horizonte mayor o ubicado un poco más arriba que una persona que mide 1,50 que está sentada, por ejemplo. El horizonte siempre va a estar a la altura de los ojos. Si la persona que mide 1,90 m se sienta en el piso, su horizonte en automático va a ser más bajo que una persona que mide 1,50 m que está de pie. Entonces el horizonte siempre está a la altura de los ojos. Es un elemento a tomar siempre en cuenta. Los elementos que están frente a nosotros suelen mostrar solo un plano. En el dibujo usualmente lo exageramos para captar un poco más de volumen. Los elementos que están por encima de nuestro ojo nos tienden, y de frente, ¿verdad? Nos tienden a mostrar la cara frontal y la cara inferior. Si lo aprecian, ¿verdad? Es una cajita colocada de esta forma, donde esta es la caja frontal o la cara frontal y esta es la inferior. Pasa lo mismo con los objetos que están debajo de nuestro horizonte. Si nosotros ahora mismo estamos sentados en un escritorio o en una mesa, estamos viendo la mesa de esta forma. Vemos parte del borde, a no ser que estemos completamente encima de la mesa, y obviamente no lo podemos ver por la perspectiva en la que nos encontramos. Pero si nos hacemos un poco hacia atrás, vamos a notar que vemos la cara superior de la mesa y el borde de la misma. Claro, obviamente la mesa no va a ser con esa proporción, sino que probablemente sea algo más o menos así. No tenga un borde pequeño y la gran cara frontal o superior, ¿verdad? Entonces los objetos que están vistos desde abajo van a mostrar la cara inferior, mientras que los que estén vistos desde arriba van a mostrar la cara superior. Parece un poco obvio, pero son conceptos que hay que manejar y que hay que tener muy en cuenta. Ahora bien, los objetos colocados lateralmente también cumplen con esos valores. Si nosotros tenemos un objeto que no está alineado a nuestro centro, si tuviésemos acá un plano cartesiano imaginario, que lo tenemos de hecho, vamos a representarlo, los elementos dispuestos fuera de nuestro centro, suponiendo que nuestro punto de atención está acá, bien nuestro punto focal, nosotros podemos ver la cara en un caso lateral izquierda y en otro lateral derecha. ¿Qué pasa con los objetos que se encuentran en la disposición intermedia? Obviamente se combinan y nos permiten ver tres caras. Tenemos la frontal, tenemos la lateral y tenemos la inferior. Si ustedes se fijan, esto mismo se repite desde abajo. Si tenemos un elemento que no está
está ubicado en nuestro centro, podemos obviamente trazarlo. ¿Por qué es importante algo tan sencillo y tan tonto, por así decirlo, como una caja en diferentes perspectivas? Porque esto nos va a permitir conocer y representar cualquier elemento. Si bien la clase no es de dibujo, son valores que hay que conocer o elementos que hay que conocer para poder realizar composiciones más complejas. Aún cuando dependamos de fotografías, porque obviamente las fotografías no siempre tienen la misma perspectiva, y de esta forma podemos comprender un poco mejor cómo utilizar las herramientas que tenemos y lograr un contenido realista y no obtener un fotomontaje cutre. Ahora bien, los puntos de fuga son básicamente los elementos que nos van a dictaminar hacia dónde se dirigen los volúmenes en nuestra representación. Si tenemos un solo punto de fuga, todo se va a fugar hacia allá. Y si tenemos, por ejemplo, una serie de edificios marcando una vista central, todos los elementos acá, a menos que haya algo orgánico, ¿verdad? O tengamos ciertas nociones distintas, como un edificio que no es recto, podría ser un edificio que tenga una curvatura o algo así, que existen, que se pueden representar también. Todos estos elementos van a seguir esos puntos de fuga, independientemente de hacia dónde los tracemos. Él siempre tiene que converger en el centro. Entonces todos nuestros elementos van a estar obviamente definidos por un punto de fuga. Tenemos dos puntos de fuga. Esta línea que trazamos en nuestro horizonte, chicos. El horizonte puede estar más arriba o más abajo, eso va a depender de lo que queremos hacer y de la referencia o la visión que tenemos de la composición. Con los puntos de fuga, eso es como cuando tenemos un punto, pero esta vez en lugar de fugar uno desde el centro, jugamos dos. Y estas líneas, tarde o temprano, al extenderlas hacia el infinito de manera imaginaria, van a converger en algún punto. ¿Qué pasa? Al querer nosotros trazar un elemento, acá porque obviamente lo hice un poco suelto, debería haber tenido un poco más de cuidado, pero al trazar estos elementos y ver cómo convergen entre sí, podemos ver o determinar dónde podríamos nosotros trazar nuestra composición, si fuese por ejemplo un edificio, un vehículo, cualquier elemento en esta perspectiva. Cuando ya lo querramos limpiar un poco, podemos eliminar las líneas guía originales que no nos vayan a servir del todo. Y ya luego de eso vienen todo lo que son los detalles y todo lo necesario. Pero primero siempre es una buena base de dibujo. Te explico esto de nuevo, aun cuando es una fotomanipulación, porque estos elementos o estos conocimientos, como la perspectiva, van a marcar la pauta entre una composición que se vea realista con una que no lo haga, que se vea bastante bien lograda pero un poco irreal. Si ustedes observan, simplemente estoy generando los volúmenes acá. Y acá podría tener, no sé, una caja, un edificio, algo por el estilo. Y me estoy guiando con los puntos de fuga. Vamos a dejarlo en 2. Inclusive hay composiciones o ilustraciones que llegan a tener hasta 5 puntos de fuga, que es la vista del ojo de pez. Pero no vamos a entrar en demasiado detalle porque la clase no es de dibujo, ni menos dibujo técnico. Vamos a volver un poco atrás. Quería acá hablar un poco sobre la composición también. Cuando hablamos de escenarios, vamos a tomar en cuenta que si en los objetos, vamos a
a trazar un pequeño bodegón. Si en los objetos los elementos más claros suelen ser los que están más cerca y los más oscuros suelen ser los que están más lejos, eso nos haría deducir que si hay una botella detrás tiene que ser aún más oscura, ¿cierto? Y sería correcto. No obstante, cuando tratamos de paisaje, esta regla se invierte. Número 1, los elementos que estén más cerca van a ser los que estén más oscuros. Y número 2, tenemos que empezar a pensar las cosas en plano. Siempre hay mínimo 3 planos. Un foreground, un midground y un background. Que el foreground o foreground es el plano frontal. Es donde están los elementos que no transcurren como acción. No son meramente decorativos, a menudo tienden a ser elementos compositivos. Por ejemplo, si estamos en una selva, pueden ser las lianas o los trozos del árbol que te dificultan la vista, pero que te dan la sensación de profundidad porque están más cerca de la cámara. Luego tenemos nuestros elementos en el midground, que es donde están los personajes o donde transcurre la acción. Si ustedes se fijan, a mayor cercanía de la cámara, en este caso, va a ser más oscuro. Supongamos que esta es una escena quizás como de un vaquero o algo por el estilo. Entonces, donde transcurre la acción, donde están nuestros personajes enfrentados o donde ocurra cualquier evento, eso es nuestro midground. Y nuestro background van a ser todos los elementos que estén más retirados. Ahora, ¿qué pasa? Si lo valoramos, ¿verdad?, en cuestión compositiva o en tonos de claro oscuro, podríamos decir que tenemos también la separación de valores tonales. Nuestro midground va a ser un tono medio, por así decirlo. Esto puede cambiar según la iluminación, ¿cierto? Pero nuestro foreground o nuestra vista principal va a ser la parte más oscura y lo que esté más al fondo va a estar más claro. ¿Por qué? Creo que se lo había mencionado antes, si no fue en el feedback, fue en alguno de los videos. En la naturaleza existe polvo, existen partículas de agua, y entonces esto en la atmósfera hace que los rayos de luz, porque al final para poder ver necesitamos la luz golpea el objeto, rebota, y así es como tenemos la ilusión del color al ser procesada por los ojos de nuestra vista. Esa luz rebota y esa luz es la que nos permite saber dónde están los objetos. En los escenarios esa norma se invierte, es decir, si los tonos más claros están más cerca en los bodegones o en las representaciones de objetos, cuando se trata de escenarios los tonos más claros están al fondo por lo general, porque puede ser que sea una escena
controlada, con luz ambiente. Esto aplica más que todo para escenarios al aire libre. Si se trata de una escena en un ambiente controlado, ¿verdad? Va a depender de la posición de las luces. Pero al tratarse de una escena en el territorio abierto, el polvo, las nubes y el agua en la atmósfera va a ser responsable que esa luz pase, por así decirlo, en un prisma. Entonces, en la medida en la que ustedes vean objetos a la distancia, van a lucir, número uno, más borrosos y número dos, más claros. Por esos elementos que empiezan a disminuir, por así decirlo, la intensidad con la que vos recibís la luz. Creo que en una escena de vaqueros no tiene demasiada lógica, de hecho ninguna, que haya en unos bosques o árboles. Lo más coherente quizás sería colocar un cactus o algo por el очень estilo. любит книги про героев и про месть. Саша хочет быть героем, а он такой и есть. Саша носит шляпу, в шляпе страусиное перо. Он хватает шпагу и Entonces, цепляет si прямо на nosotros tenemos бедро. objetos, en el fondo tiene que ser un poco más Мастер claro. слова и клинка, он глядит свою ладонь. Он пришел издалека и прошел через огонь. Esto es para que lo tomen en cuenta a la hora de elaborar su boceto o a la hora de empezar a buscar su Саша imagen. бьется на дуэли, охраняя свою честь.